Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito de esos que nos encantan. Hoy tenemos un tema, bueno, más que tema, un notición, de esos que sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el drama, la intriga y las consecuencias de una decisión que está generando un verdadero caos en un proyecto que prometía ser la joya de la corona. Sí, ya sé que están con los ojos como platos y con la intriga a tope, y la verdad es que yo también, así que sin más preámbulos, vamos a desglosar todo este bombazo juntos. Pero antes, por favor, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin antes apretar ese botoncito de suscribir, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias y formar parte de esta gran familia que crece cada día. Recuerda que aquí te enteras de todo con la mejor onda y el análisis más profundo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, como ya les adelanté, hoy vamos a hablar de un abandono que ha causado un terremoto, una sacudida que se siente en cada rincón de este ambicioso proyecto del que todos estamos hablando. Y sí, me refiero al abandono de Khan y de Met. Sé que muchos se estarán preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? Bueno, agárrense porque la historia es más enrevesada de lo que podríamos imaginar. Y no es solo un abandono cualquiera, es un abandono que ha dejado un vacío enorme, una grieta que parece imposible de reparar, y lo peor de todo, ha puesto en jaque mate todo el proyecto. Empecemos por lo básico. Khan y Demet, para los que no están muy al tanto, son dos figuras clave, dos pilares fundamentales en este proyecto que llevaban las riendas de todo, eran la mente maestra, el corazón palpitante que impulsaba todo hacia adelante. Su visión, su experiencia y su compromiso eran incuestionables, al menos hasta ahora. Ellos eran los encargados de guiar al equipo, de tomar las decisiones más difíciles, de asegurar que el proyecto se mantuviera en el camino correcto y llegara a buen puerto. Por eso su partida ha sido tan impactante y ha generado tanta incertidumbre. ¿Pero por qué tomaron esta decisión tan radical? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia, porque no hay una sola respuesta, hay una mezcla de factores que se conjugaron para llegar a este punto. Se habla de tensiones internas, desacuerdos en la dirección del proyecto, diferencias irreconciliables con otros miembros del equipo, incluso se murmura que hay motivos personales de por medio. La verdad es que la información es confusa, los rumores van y vienen, pero lo que está claro es que la situación llegó a un punto crítico en el que Khan y Demet no vieron otra salida que alejarse. Y las consecuencias de su partida son, como ya les dije, devastadoras. El proyecto se encuentra en un limbo sin liderazgo claro, sin una visión unificada, con un equipo desorientado y desmoralizado. Los plazos se han retrasado, el presupuesto se ha disparado, y lo que es peor, la confianza en el éxito del proyecto ha disminuido drásticamente. Hay quienes dicen que este proyecto está condenado al fracaso si no se encuentra una solución rápida, otros más optimistas creen que aún es posible enderezar el rumbo, pero la realidad es que la situación es muy delicada. Y no solo se trata de un problema interno del proyecto, las repercusiones se sienten en el exterior, en la comunidad que esperaba con ansias este lanzamiento, en los patrocinadores que han invertido grandes sumas de dinero, en las expectativas que se han generado. Es un efecto dominó, una caída en picada que parece no tener fin. Se ha perdido el rumbo, la energía y la motivación que Khan y Demet aportaban al proyecto y ahora el equipo se encuentra luchando por encontrar una nueva forma de seguir adelante. Y es que el liderazgo no es algo que se puede reemplazar fácilmente, no es una simple posición que se llena con el primer candidato que aparece, se trata de una conexión con el proyecto, de una pasión, de una comprensión profunda de cada detalle. Khan y Demet tenían esa cualidad, eran líderes natos que sabían cómo inspirar, motivar y guiar a su equipo. Su partida ha dejado un vacío que se siente en el alma del proyecto. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Cómo se puede recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo se puede recuperar la confianza del equipo? ¿Cómo se puede evitar que este proyecto termine en un fracaso estrepitoso? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y las respuestas no son nada fáciles. Se ha puesto en marcha una búsqueda intensiva para encontrar a personas que puedan reemplazar a Khan y Demet, pero la tarea no es nada sencilla. Se necesitan líderes con experiencia, visión y una capacidad de inspiración similar a la que tenían ellos, pero personas así no aparecen de la nada. Además, los candidatos deben estar dispuestos a asumir este desafío en medio de este caos, con la presión de recuperar el tiempo perdido y con la responsabilidad de sacar adelante un proyecto que está al borde del abismo. Mientras tanto, el equipo intenta mantenerse unido, seguir trabajando a pesar de la incertidumbre,
pero es difícil mantener la moral cuando todo parece estar en contra. Se han creado comités de crisis, se han hecho reuniones maratónicas, se han buscado soluciones alternativas, pero la verdad es que nada parece funcionar como antes. El proyecto ha perdido su chispa, su energía y su dirección. Y es una lástima porque este era un proyecto que prometía cambiar las reglas del juego, que tenía el potencial de revolucionar el mercado, que iba a marcar un antes y un después. Se habían invertido años de trabajo, una gran cantidad de recursos y muchísima pasión para llegar a este punto, y ver que todo se desmorona es realmente descorazonador. Y lo peor de todo es que no hay garantía de que se pueda recuperar todo lo perdido. Ahora el futuro del proyecto es incierto, depende de las decisiones que se tomen en los próximos días y de la capacidad de los líderes que asuman el reto de llevarlo adelante. Pero la realidad es que la partida de Khan y Demet ha dejado una huella profunda que será difícil de borrar. Y no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué es lo que pasó exactamente? ¿Por qué dos personas tan comprometidas con el proyecto decidieron abandonarlo? ¿Habrá una segunda parte de esta historia? ¿Podremos ver a Khan y Demet regresar en el futuro? Son preguntas que quedan en el aire y que esperamos que se puedan responder pronto. Lo que sí es seguro es que este abandono nos ha dejado una lección muy importante sobre la importancia del liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. Nos ha enseñado que ningún proyecto, por más sólido que parezca, es inmune a los problemas internos, a las diferencias de visión y a las decisiones difíciles. Y nos ha recordado que el factor humano es fundamental en cualquier proyecto y que cuando se pierde la armonía y la conexión, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y ahora, mientras esperamos a ver qué pasa con este proyecto, no podemos evitar pensar en Khan y Demet, en lo que estarán haciendo, en lo que estarán sintiendo, en si se arrepienten de su decisión. Sé que muchos de ustedes también estarán dándole vueltas a este tema y que tendrán diferentes opiniones y puntos de vista. Es por eso que me gustaría invitarles a que compartan sus ideas en los comentarios, a que debatamos juntos sobre esta situación y que tratemos de entender lo que está pasando. Recuerden que este canal es un espacio abierto a todas las voces y que valoramos muchísimo sus aportes. La partida de Khan y Demet ha sido un golpe muy duro para este proyecto y para todos los que creían en él, pero la vida sigue y es importante aprender de esta experiencia y seguir adelante. A pesar de la incertidumbre, no podemos perder la esperanza de que este proyecto pueda recuperarse y alcanzar el éxito que todos esperaban. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Profundicemos un poco más en las posibles razones del abandono de Khan y Demet. Como mencionamos antes, los rumores son muchos y variados, pero intentemos poner un poco de orden en el caos. ***, las tensiones internas ***. Una de las teorías más fuertes apunta a las tensiones internas dentro del equipo. Al parecer, no todos compartían la misma visión del proyecto. Surgieron desacuerdos sobre la dirección que se debía tomar, las estrategias a implementar y hasta la filosofía general del proyecto. Khan y Demet, siendo los líderes, se vieron en la difícil posición de mediar entre las diferentes posturas, pero al parecer, las diferencias se hicieron irreconciliables. Algunos miembros del equipo, según las fuentes, preferían un enfoque más conservador y tradicional, mientras que Khan y Demet abogaban por una visión más arriesgada e innovadora. Esta divergencia de opiniones generó un ambiente de trabajo tenso y poco productivo, que terminó por minar la moral de todo el equipo. Se dice que hubo discusiones acaloradas, que las reuniones se convertían en verdaderos campos de batalla y que la comunicación entre las diferentes facciones era prácticamente inexistente. La situación llegó a tal punto que algunos miembros del equipo comenzaron a evitar las interacciones entre sí, y la colaboración, que es fundamental en cualquier proyecto, se vio seriamente afectada. Esta falta de cohesión y entendimiento fue un factor crucial en el deterioro del ambiente de trabajo y, en última instancia, en la decisión de Khan y Demet de abandonar el barco. ***, los desacuerdos en la dirección del proyecto ***. Más allá de las tensiones internas entre los miembros del equipo, también se habla de desacuerdos profundos con la directiva del proyecto. Al parecer, los responsables de tomar las decisiones finales no compartían la misma visión que Khan y Demet. Se dice que hubo presiones para modificar el rumbo del proyecto para hacerlo más comercial y menos innovador, algo que iba en contra de los principios de Khan y Demet. Según algunas fuentes, la directiva estaba más preocupada por los resultados económicos a corto plazo, mientras que Khan y Demet se enfocaban en la calidad del proyecto y su impacto a largo plazo. Estas diferencias de prioridades generaron un choque de trenes que terminó por agotar a Khan y Demet.
Ellos sentían que sus ideas no eran valoradas, que sus propuestas eran constantemente rechazadas y que su visión del proyecto estaba siendo distorsionada. En lugar de seguir luchando contra una corriente que parecía imparable, decidieron dar un paso al costado y alejarse de un proyecto en el que ya no se sentían a gusto ni valorados. *** Las diferencias irreconciliables ***. Las diferencias irreconciliables no solo se limitaban a la dirección del proyecto o las tensiones internas. También se habla de choques de personalidad entre Khan y Demet y otros miembros clave del equipo. Al parecer existían diferencias fundamentales en la forma de trabajar, en los estilos de liderazgo y hasta en la forma de comunicarse. Estas diferencias, que en un principio podían parecer menores, se fueron acumulando con el tiempo hasta convertirse en un verdadero problema. Se dice que había roces constantes, que las discusiones se repetían una y otra vez y que la falta de empatía entre las diferentes partes era evidente. La situación se volvió tan insostenible que Khan y Demet llegaron a la conclusión de que era imposible seguir trabajando en un ambiente tan hostil y poco colaborativo. A pesar de sus esfuerzos por mediar y encontrar puntos en común, no lograron superar estas diferencias y terminaron por decidir que la mejor opción era alejarse del proyecto por completo. Los motivos personales ***. Y como si todo esto no fuera suficiente, también se rumorea que podrían existir motivos personales que influyeron en la decisión de Khan y Demet. Al parecer, ambos estaban atravesando situaciones personales complicadas que les impedían concentrarse al 100% en el proyecto. Se habla de problemas familiares, de problemas de salud y de un agotamiento emocional que los llevó al límite. La presión del proyecto, sumada a las dificultades personales, se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar. Llegó un momento en el que Khan y Demet sintieron que no podían seguir adelante, que necesitaban un respiro para poder recuperarse y volver a enfocarse en sus vidas. La decisión de abandonar el proyecto, aunque difícil, fue una medida necesaria para proteger su bienestar emocional y mental. Aunque la información sobre estos motivos personales es escasa y se basa en rumores, es importante tener en cuenta que las personas, más allá de su rol profesional, son seres humanos con sus propias complejidades y desafíos. El vacío que dejan Khan y Demet ***. Más allá de los motivos que llevaron a su partida, lo cierto es que Khan y Demet han dejado un vacío muy difícil de llenar. Su liderazgo, su visión y su compromiso eran fundamentales para el proyecto. Khan, con su capacidad para tomar decisiones estratégicas y su don de gentes, era la brújula que guiaba al equipo. Demet, con su creatividad y su atención al detalle, era el motor que impulsaba la innovación. Juntos formaban un equipo imbatible que era capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora, sin ellos, el proyecto se encuentra a la deriva. El equipo se siente desorientado, sin un rumbo claro a seguir. La moral ha caído en picada y la productividad ha disminuido drásticamente. La confianza en el éxito del proyecto se ha desvanecido y muchos se preguntan si será posible recuperarlo. La ausencia de Khan y Demet se siente en cada rincón del proyecto, en cada reunión, en cada decisión. Su liderazgo era una pieza fundamental que, al ser removida, ha dejado un agujero difícil de tapar. Encontrar reemplazos que puedan igualar su capacidad y su carisma será un desafío titánico que pondrá a prueba la fortaleza del proyecto. Las consecuencias en el proyecto ***. Las consecuencias del abandono de Khan y Demet son evidentes. El proyecto se encuentra en una situación crítica. Los plazos se han retrasado, el presupuesto se ha disparado y la calidad del trabajo se ha visto afectada. Los inversores están preocupados, los patrocinadores están reconsiderando su apoyo y la comunidad que esperaba ansiosamente el lanzamiento se encuentra desilusionada. La situación es tan grave que algunos expertos aseguran que el proyecto podría estar al borde del colapso si no se toman medidas urgentes. Los retrasos en los plazos han generado un efecto dominó que ha afectado a todos los aspectos del proyecto. La falta de liderazgo ha provocado una pérdida de tiempo y recursos que resulta difícil de recuperar. El aumento del presupuesto por su parte ha puesto en jaque la viabilidad económica del proyecto. Y la disminución de la calidad del trabajo ha generado una preocupación sobre el producto final. Los inversores, al ver la situación actual, están mostrando reticencia a seguir apostando por el proyecto, lo que agrava aún más la situación. Los patrocinadores, por su parte, están reconsiderando su apoyo económico, lo que podría generar una crisis financiera. Y la comunidad, que había puesto grandes expectativas en el proyecto, se siente decepcionada y desilusionada.
La búsqueda de reemplazos ***. Ante este panorama desolador, la dirección del proyecto ha puesto en marcha una búsqueda intensiva de personas que puedan reemplazar a Khan y Demet. Pero la tarea no es nada sencilla. Se necesitan líderes con experiencia, visión, capacidad de inspiración y, sobre todo, una gran dosis de paciencia y resiliencia para asumir el desafío de sacar adelante un proyecto en estas condiciones. Encontrar personas que reúnan todos estos requisitos es un reto muy grande. Además, los candidatos deben estar dispuestos a asumir el riesgo de trabajar en un proyecto que está al borde del abismo. Muchos posibles candidatos, al conocer la situación actual, han preferido no involucrarse. Otros, aunque interesados en el desafío, han puesto condiciones muy difíciles de cumplir. La búsqueda de reemplazo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la dirección del proyecto. Y mientras tanto el tiempo sigue corriendo y el proyecto se hunde cada vez más en la incertidumbre. ¿Qué lecciones podemos aprender? Pero más allá del caos y la incertidumbre, este abandono nos deja valiosas lecciones sobre la importancia del liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de las expectativas. Nos demuestra que ningún proyecto, por más prometedor que sea, es inmune a los problemas internos y a las decisiones difíciles. Nos recuerda que el factor humano es fundamental en cualquier proyecto y que cuando se pierde la armonía y la conexión, las consecuencias pueden ser devastadoras. La falta de liderazgo claro, la mala comunicación entre los diferentes miembros del equipo, los conflictos de interés y la ausencia de un proyecto común son factores que han llevado al proyecto al borde del abismo. Esta experiencia nos enseña que el éxito de cualquier proyecto depende de la capacidad de las personas para trabajar juntas, comunicarse de manera efectiva y mantener el rumbo hacia un objetivo común. Además, nos recuerda que las expectativas deben ser realistas y que las dificultades son inevitables en cualquier camino. La gestión de estas dificultades, la capacidad de superarlas y aprender de ellas, es lo que diferencia a los proyectos exitosos de los que fracasan. La esperanza en el futuro. Y a pesar de todo, a pesar de los problemas y la incertidumbre, aún hay esperanza. La esperanza de que este proyecto pueda recuperarse, de que pueda enderezar el rumbo y alcanzar el éxito que todos esperaban. La esperanza de que las lecciones aprendidas de este fracaso sirvan para construir proyectos mejores en el futuro. La esperanza de que el talento y la pasión de las personas que creen en el proyecto puedan superar cualquier obstáculo. Aunque el camino que queda por delante es muy difícil y lleno de desafíos, no debemos perder la fe en el potencial del proyecto y en la capacidad de las personas para superar cualquier adversidad. La historia nos enseña que los grandes proyectos no se construyen sin dificultades, y que los fracasos, cuando se aprenden de ellos, pueden ser los pilares para construir nuevos éxitos. El futuro de este proyecto está en manos de las personas que están dispuestas a asumir el desafío, a trabajar juntas y a no rendirse. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado a fondo el bombazo de la semana, el abandono de Khan y Demet y el caos que ha desatado en el gran proyecto. Hemos visto que esta situación es mucho más compleja de lo que parecía en un principio, con una mezcla de tensiones internas, desacuerdos y hasta posibles motivos personales. Hemos analizado las consecuencias devastadoras de su partida, que han dejado al proyecto sin liderazgo, con retrasos, con un equipo desmoralizado y con un futuro incierto. También hemos reflexionado sobre la importancia del liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, lecciones valiosas que debemos aprender de esta experiencia. En resumen, este abandono ha sido un golpe muy duro para todos los involucrados y ha puesto en jaque mate todo un proyecto que prometía ser un gran éxito. La realidad es que ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde todo puede pasar y el futuro del proyecto es muy incierto. Ahora depende de las decisiones que se tomen en los próximos días y de la capacidad de los nuevos líderes para enderezar el rumbo. Y por supuesto, depende de que nosotros sigamos de cerca los acontecimientos, con nuestro apoyo y nuestro análisis constructivo. Pero no todo está perdido, siempre hay esperanza de que las cosas puedan mejorar y de que el proyecto pueda recuperarse. Lo importante es aprender de esta experiencia, seguir adelante y no perder la confianza en que todo es posible. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su atención, por su tiempo y por valiosa participación en los comentarios. Sé que este tema ha generado mucha controversia y diferentes puntos de vista y les agradezco que hayan compartido sus ideas con respeto y tolerancia.
Me encanta saber que formamos una comunidad tan activa y participativa, donde podemos debatir, analizar y aprender juntos. Y por supuesto me encantaría que siguieran comentando en este vídeo, dejando sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto, si creen que el proyecto tiene posibilidades de recuperarse, si tienen alguna idea de por qué Khan y Demet tomaron esta decisión, si hay algo más que podamos analizar juntos. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leer todos sus comentarios. Ahora, como siempre, les pido su apoyo para que este vídeo llegue a más personas, para que más gente se entere de este bombazo y para que nuestra comunidad siga creciendo. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y la mejor onda. Y no se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos investigando este y otros temas que seguramente les van a encantar. Gracias nuevamente por todo, les mando un abrazo gigante y hasta la próxima.